Ahí en un instante se está iniciando la grabación. Voy a compartir entonces toda la pantalla, así vamos y venimos a la presentación, al material de trabajo que vamos a tener y al software que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, espero que estén bien. Vamos a iniciar entonces con el trabajo práctico que está asociado a los teóricos que hemos presentado, que han presentado el profesor Julio Barros y la profesora Alejandra Méndez hasta acá. La unidad 1 es la que estamos empezando a desarrollar, por supuesto. Saben ustedes ya que los temas que estamos abarcando en esta unidad 1 son los asociados a funciones. Esta unidad casi en su totalidad es casi como un repaso de la matemática que ustedes han visto en la escuela secundaria. Parte de la unidad 2 ya va a tener algunos conceptos nuevos que empezamos a introducir. Así que avanzamos. El práctico nosotros lo vamos a ir siguiendo de una guía de trabajos que están presentes en lo que nosotros llamamos el texto de cátedra, lo que antes se decía los apuntes de cátedra, como el librito que los integrantes de Cálculo 1, los profes integrantes de Cálculo 1 han ido históricamente recopilando, ¿no? Con alguna síntesis de la teoría, con algunos ejercicios propuestos. Entonces la numeración que van a ver, como esta que aparece acá, ejercicio 2A, es la numeración que va a aparecer en este texto, ¿no? Ese texto que está cargado en Classroom ya, en la parte de materiales de estudio, hay un subtítulo que dice texto de cátedra, está cargado el tomo 1, van a ser 3 tomos durante todo el cálculo 1, durante todo el cuatrimestre, así como lo dice la portada, es un material teórico práctico. Solo a título de ejemplo les muestro, después de unas palabras introductorias y alguna información general, aparece un índice solamente para mostrarle la estructura que tiene nuestro material. Seguramente más de uno de ustedes ya lo habrá ojeado, ¿no? Pero se separa en unidades, estos números en negrita son las unidades, la unidad 1 es la que les decía recién que estamos iniciando, títulos dentro de esa unidad, y al final de cada unidad aparece un trabajo práctico. Ese trabajo práctico tiene una serie de ejercicios que son los que vamos a ir enumerando en los prácticos, como para tener una referencia cuando ustedes miren este video nuevamente a la hora de estudiar o a la hora de seguir la clase, sepan cuando hablamos de ejercicio 2, de qué hablamos. Hablamos del ejercicio 2, de la unidad 1, particularmente el trabajo práctico número 1 entonces, que empiezan esos ejercicios a listarse en la página 22, por ejemplo. ¿Sí? Y así va a pasar en cada una de las unidades en las que vayamos avanzando. Decía, vamos a empezar con algunos prácticos propuestos, más allá de los ejemplos que han presentado los profes en sus clases, algunos prácticos propuestos desde la definición de función, pasando por la forma de graficar y algunas características generales de la función, como dominio, como imagen, y como lo nuevo que hemos visto ahora, que es hoy, en la clase de hoy, que son las clasificaciones o las clasificaciones distintas que pueden tener las funciones de acuerdo a algunas características que puedan presentar. Empecemos con la actividad o con el ejercicio 2A. Leemos a continuación, dice, construya una función que represente el área de un cuadrado. Ah, largo fácil esto, ¿no? Y describa los conjuntos de definición, dominio e imagen. Área de un cuadrado. ¿Sí? Esto seguramente lo manejan todos. Lo primero, ante cualquier ejercicio, es si es que lo amerita el ejercicio, esto seguramente se lo han dicho, se lo van diciendo también en física, en la introducción a la física, es hacer un gráfico. ¿Sí? Entonces, lo que nos está pidiendo es que construyamos una función. ¿Qué creen que dice la consigna cuando nos pide construir una función? ¿Qué creen que nos está pidiendo? ¿No escucho? ¿Alguien que...? ¿Me están escuchando? Tenemos que generar una expresión matemática para llegar eventualmente al resultado, en este caso, de los laterales, por ejemplo, del cuadrado. Bien, entonces cuando nos pide construye una función y no tenemos nada más que la consigna, lo que me puede estar pidiendo entonces es esa expresión matemática, la fórmula, ¿sí? Como solemos decir. La fórmula
que me va a dar idea de cuál es la relación entre los elementos de un conjunto de partida y un conjunto de llegada, ¿sí? De un dominio y de una imagen, ¿sí? En la mayoría de los ejercicios o problemas que nosotros vamos a encontrar, la expresión matemática ya está. F de x igual a 1 más 2x. Listo, ya existe. En otras aplicaciones, y muchas de esas son las aplicaciones que va a tener que llevar adelante un ingeniero, el problema ingenieril va a ser tratar de encontrar la fórmula matemática que me dé información de lo que está sucediendo, el modelo matemático, ¿sí? Insisto, la fórmula en la que se va a traducir todo lo que está sucediendo en un proceso tecnológico, por ejemplo, en un fenómeno natural, en un proceso que yo quiera controlar, entonces necesito saber cómo va a funcionar, intentar predecir su funcionamiento, controlarlo, mejorarlo, ¿no? Entonces todo eso se centra en una fórmula matemática que es la que nos piden acá, muy sucintamente, que empecemos a desarrollar. Nos pide una función que represente el área de un cuadrado. Supongamos que eso fuera un cuadrado. Si eso es así, ¿cómo podría ser una función que represente el área de un cuadrado? ¿Qué se acuerdan de esto? Base por altura o lado al cuadrado. Bien, esa era una fórmula matemática, ¿sí? Que me da como resultado, teniendo algunos datos, el área de un cuadrado, ¿sí? ¿Coinciden con eso? ¿Hay coincidencia? ¿Alguien más que me diga que sí? Y seguimos. Sí, sí. Bien. Sí, está. Entonces la fórmula del área de un cuadrado era muy elemental, área igual a base por altura, que era la fórmula de cualquier rectángulo, o directamente, si era un cuadrado, lado al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, Sí. ¿está expresado esto como función? ¿Alguien podría decirme si sí, si no? ¿Función? No, para mí no. Para ¿Por mí qué? no tendremos. No, porque no tiene como un. No sabré explicarlo, pero tiene como una estructura de puesto, por ejemplo, f de x tiene que ser igual a, por ejemplo, x al cuadrado, para que vos después, cuando reemplaces f de x por un valor, te pueda dar el resultado de la misma. No sé si sería eso. Bueno, sí, se va entendiendo. A ver, está escrito como una fórmula matemática sin duda. Ahora, ustedes saben que cuando escribimos funciones, estamos acostumbrados a la función darle un nombre, f, pero también incluir en la notación el nombre de la variable. ¿Se acuerdan de esto, no? F de x. Es una igualdad de todas maneras. Es una igualdad, ¿de acuerdo? Sí. Por eso tiene características de función, no tiene la notación formal de función que conocemos, por decirlo así. Insisto, en el nombre de la función estamos acostumbrados, al menos en matemática, a expresarlo como un nombre y la variable. Esto no es excluyente. Saben también ustedes que a las funciones le hemos llamado y directamente. Y igual a x cuadrado más 8, ¿o no? Como ejemplo, ¿no? No hay problema por eso. Pero hablando de formalidades, puede ser, o podemos estar acostumbrados a expresar con el mismo nombre de la función, expresar también el nombre de la variable en una misma notación. ¿Por qué digo esto? Porque acá el área, de acuerdo a la expresión que ustedes recuerdan, que es lado al cuadrado, puede estar expresado en función del lado, el lado sería la variable, pero también podría estar expresado el área en función del perímetro, ¿no? O podría estar expresado el área en función, no sé, de la suma de áreas de triángulos interiores, qué sé yo. Puede estar expresado en función de varias variables. Decir, entonces, que el área... Disculpe, Sí, profe. decime. Usted ahí en ese caso se refiere, por ejemplo, el área del cuadrado sería, qué sé yo, por hacerla larga, el perímetro dividido 4 y el resultado le vale a 2, por ejemplo. Por ejemplo, claro, porque alguien Ah, podría ok. darte como datos los perímetros de los cuadrados, qué sé yo. Suponete Ok, que, no sé, que estamos alambrando terrenos cuadrados, y en una de esas conoces el perímetro y no el lado, conoces la cantidad de alambre y no el lado. claro. Me explico, ¿no? Entonces, estamos divagando en un ejemplo muy sencillo que es un cuadrado, pero pensemos en funciones que no sean tan sencillas. Solamente porque... Aprovecho y comento que Luis Gómez escribió que si es una función f de x igual a x cuadrado para él. Claro, esa es una Aprovecho. pregunta, sí. Si f de x es el área y x es el lado, o la longitud del lado, esa es una expresión, ¿no? A de L, o el área en función de la longitud del lado, es igual a L cuadrado. Se acerca un poco más esta notación
a la notación a la cual estamos acostumbrados, sino que en matemática estamos acostumbrados a lo que dice Luis. Si x es la longitud del lado, nuestra función se llamará f de x, y esto es f de x igual a x cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos llevando desde el lenguaje matemático puro, el que nos enseñaron desde primero, segundo, tercer año de secundaria, estamos adaptando la notación y los nombres a lo que puede ser una aplicación, muy elemental en este caso, ¿no? Esto para que no nos quedemos enganchados con que todas las funciones se llaman f o y, o y, o y, por decirlo mejor, y ni todas las variables se llaman x, ¿no? Que solamente usamos todo este lío para empezar a familiarizarnos con un lenguaje simbólico que se tiene que empezar a ampliar. Ya no todas las funciones se van a llamar del mismo modo. Aunque en muchísimos ejemplos la matemática usa, por default, por defecto, usa f de x como los nombres de la función y la variable. Profe, disculpe que le interrumpa. Decime. Hay gente que está diciendo en el grupo que no pueden entrar, si les podría acercar. Pero qué cosa con esta gente. Sí, cómo no. Ahí salgo y... Claro, era un montón, mira. Bueno. Bien. Acabamos de encontrar entonces eso que está ahí redondeado, vuelvo, es la expresión entonces del área de un cuadrado en función de una de las variables posibles que puede haber, en este caso la longitud del lado, ¿no? Disculpen la desprolijidad, solo para ir rápido. La longitud del lado es la variable en este caso que nos permitirá, elevándola al cuadrado, determinar el área. Lo que hicimos entonces es haber identificado las variables, ¿sí? La variable independiente. ¿Ven ahí si escribo en rojo? ¿Eso se ve? Sí, sí. La variable independiente entonces acá le hemos llamado L, y la variable dependiente o función, ¿sí? Es lo que llamamos A de L, lo que en matemática era la f de x. ¿Sí? Planteamos entonces la relación entre ellos, es lo que hicimos, elevarlo al cuadrado, es lo que recordaban ustedes, ¿no? Y llegamos a esa expresión. Lo que nos pide también ahora la consigna es que determinemos cuál es el dominio de definición de esta función y cuál es la imagen. Si la función fuera una f de x igual a x cuadrado, es una vieja conocida de ustedes. ¿Qué tipo de función es x cuadrado? Una cuadrática. Cuadrática, la más elemental de todas las cuadráticas. La que tiene esa gráfica, ¿se acuerdan? La que tiene como gráfico una parábola, cuyo vértice coincide con el origen de los ejes, ¿no? Con el cruce de los ejes, el origen de los ejes cartesianos. Y cuando x toma 1, la función toma el valor 1, cuando x toma el valor 2, la función toma el valor 2 al cuadrado, o sea 4, una vieja conocida nuestra, que tiene algunas características que hoy podríamos ampliar. Por ejemplo, podríamos decir que es una función par. Es par. Sí. Es par, claro, ¿se acuerdan? Porque valores opuestos de la variable, por ejemplo, 1 y menos 1, me dan el mismo valor de la función, ¿sí? Entonces, 2 y menos 2 tienen la misma imagen, menos 1,3 y 1,3 tienen la misma imagen, ¿no? Entonces, ya conocemos hoy algunas características, o el nombre de algunas características que antes le llamábamos directamente simetría respecto del eje Y, pero ahora sabemos que tiene nombre propio, y se llama paridad de la función. De todos modos, lo que nos pide es determinar el dominio. Pregunto, y ya que le pusimos dos nombres distintos a la función matemática y a la función real, los vamos a aprovechar. ¿Cómo podríamos decir que es el dominio de f de x? Lo que acá está anotado como f de x. Lo vamos a escribir. Dominio de f de x. ¿A qué es igual? ¿Todos los reales? Todos los reales. El dominio de f de x se escribe así, fíjense, todos los x. Esta línea grande significa tal que x pertenece, es como una E redondeadita, ¿no? Más allá de lo que me salió a mí. Pertenece al conjunto de los números reales. Insisto, esto se lee el dominio de la función f de x
son todos los x, tal que x pertenece a los reales. Y no hay ninguna otra condición. Cualquier valor de x puede ser elevado al cuadrado y me da un resultado. ¿Hasta acá sí? Esa es... Sí, yo digo, se refiere a todos los reales porque si lo pondríamos también en, como decirlo, en coordenadas, sería de menos infinito más infinito, ¿no? Correcto. Si lo quisiéramos poner como intervalo, el intervalo será los valores de x que pertenezcan al intervalo menos infinito infinito. Muy bien. Ahora pregunto, ese es el dominio de nuestra vieja conocida. ¿Cuál es el dominio de ADL? ¿El que quiera arriesgar? Todas las L que L sea un número real. O sea, todos los reales. Sí. Son la misma. Bueno, ¿qué era L? Pregunto, ¿se acuerdan? Disculpe, profe. Sí, claro. Hay compañeros que todavía no pueden ingresar. Bueno. Ahí le damos paso. Vamos a mantener. Gracias por avisar. Bien. Debería estar ya. Continuamos. Bien, vuelvo. Decían algunos de ustedes que serían todos los L tal que L pertenece a los reales, emulando o haciendo análogamente lo que habíamos hecho con X, ¿no? Acá hay una pequeña diferencia, y es que L no puede ser cualquier número real, porque L, ¿qué representa? La longitud del lado de un cuadrado. Y entonces acá hay un dominio que no es un dominio matemático, sino que es un dominio, particularmente en este caso, limitado o acotado por lo que pasa físicamente. A ver si se entiende, un dominio físico, por ponerle un nombre, ni siquiera sé si se llama así, pero por ponerle un nombre, hay un limitante. Es verdad que L puede tomar cualquier valor y cuando lo eleva al cuadrado me da un resultado. Ahora, ¿existe una longitud de un lado que sea menos 3 metros? No. Entonces, un problema físico puede tener un dominio que esté incluido en el dominio matemático, pero no necesariamente tiene que ser todo el dominio matemático. ¿Entienden lo que quiero decir? Por matemática, como decían ustedes, L, podríamos haber puesto acá, tal que L pertenece a los reales. No hay ningún problema matemáticamente hablando, porque cualquier valor de L que yo ponga en la fórmula L cuadrado me va a dar un valor de A. Ahora bien, como L representa una longitud, no puede ser negativa. Entonces Tiene que ser 0 o mayor de 0. Claro, entonces voy a agregar un I, esta B corta al revés, significa I, en lenguaje simbólico, ¿no? Matemático. Entonces, L pertenece a los reales y L tiene que ser positivo, mayor que 0. Vamos a discutir si ponemos el igual, porque decir que un lado de un cuadrado tiene un lado igual a 0 es como que no existe el cuadrado, ¿no? ¿Se entiende? Por eso no lo incluimos, aunque lo podríamos incluir como el caso extremo, ¿no? Y ahí termina. Fíjense que el dominio de una función aplicado a un problema físico, un problema real, cuando digo físico lo digo en ese sentido, ¿no? Un problema real, un problema tangible, un problema de aplicación, no necesariamente coincide con el dominio matemático. Sí debería estar incluido en ese dominio, no debería ser mayor este dominio al dominio de la función. Pero noten que ADL tiene un dominio diferente al que tenía f de x. Esto es importante, sobre todo, insisto, en problemas de aplicación, no tanto en los problemas que van a ser ejercicios de matemática pura. Bueno, ¿y qué pasa con la imagen? Que es lo otro que nos pide que analicemos. ¿Cuál es la imagen de x cuadrado? Acá lo podemos ver gráficamente. ¿Cuáles elementos de y son imagen de algún valor de x? Para mí son todos los reales mayores a 0. Bien, ¿y el 0 no? Ah, claro, el 0 también. El 0 también. Vieron que el vértice está en y igual a 0. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? El dominio de la imagen de f de x, ya nos vamos a decir que son valores de x, decimos que son valores de y. Son valores de y, tal que y pertenece a los reales, y además, acuérdense que la y es esta b corta dada vuelta, y además y es mayor o igual que 0. Eso, ¿por qué lo podemos decir? Porque conocemos la función, porque la x cuadrada es una vieja amiga nuestra.
cuando en lugar de x cuadrado yo te diga el logaritmo natural del seno de x cuadrado más la raíz de 2x, ¿va a ser tan fácil saber cuál es la imagen? Va a ser más complicado, ¿no? De hecho, las herramientas que nos brinda el cálculo 1, la mayoría de ellas son para analizar funciones. Y cuando decimos analizar funciones, ver cómo se van a comportar. Dónde van a crecer, dónde van a decrecer, dónde va a tener un máximo, dónde va a tener un mínimo, dónde tiene cierto tipo de curvatura, dónde crece más rápido, dónde crece más lento. Entonces, esto de conocer la imagen de determinadas funciones va a ser objetivo del cálculo 1, toda una materia para saber cómo va a ser la imagen de determinadas funciones. Pero hay otras que ya conocemos y podemos ir arriesgando cuáles son sus imágenes, ¿no? Con algunas herramientas que complementen el conocimiento, vamos a ir ampliando cada vez más el conocimiento de las funciones, ¿no? Bueno, y en nuestro problema real, ¿cuál será la imagen de nuestra función ADL? ¿Qué opinan? Todos los reales mayores a 0. Todos los reales mayores que 0 también, ¿sí? ¿Cómo lo escribo simbólicamente? De paso vamos repasando este lenguaje simbólico. I barra I, la E dobladita. Pero mira, acá no hay ninguna I. L. L era el dominio. Área. Área, claro. Son todos los valores de A de L, podríamos decir. Para decir A es suficiente. Son todos los valores de A, tal que A pertenece a los reales, me habían dicho. ¿Y qué más? Y bueno, lo mismo que el anterior, y A es mayor a 0. A es mayor que 0. Entonces, fíjense, de toda esta... Perdón, no escuché. Repítame, por favor. Mayor o igual. Bueno, depende de qué pase con el lado. Porque si no tengo lados extremos de longitud 0, no voy a tener área 0. Es como decir, no tengo cuadrado, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. No, porque... Ah, bueno. Recién te decíamos hace un ratito cuando definimos el dominio, o sea, cuando definimos los valores de L posibles en este problema de aplicación, dijimos no va a haber un lado igual a 0, porque si hay un lado de longitud 0, es porque no hay ningún cuadrado. ¿Se entiende eso? Si no hay lado igual a 0, entonces no hay área igual a 0, porque tener un área igual a 0 sería tener ningún cuadrado, o no tener cuadrado, para decirlo más parecido a lo coloquial. ¿Me explico? Entonces el 0 lo excluimos, tanto para el valor del dominio como para el valor de la imagen. Ojo, en nuestro problema de aplicación, no en el problema matemático. En el problema matemático, bien dijeron ustedes que la imagen puede valer 0. Lo escribimos acá, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en nuestro... Sí, escucho. No, había dicho que sí entendía. Bien. Entonces, nuestro problema físico, chicos, hay como una parte de esta gráfica que está mal. No que está mal, sino que no representa la realidad. A ver, si en el eje que antes era X, ahora tenemos L, y en el eje que antes era Y, ahora tenemos valores de A de L, díganme qué tengo que hacer para que esta gráfica represente a nuestro problema. Tendría que cortar la parte negativa en base a la X y también Claro. separarlo del 0 de la Y. Claro, o sea, todo esto, a ver si estoy interpretando bien, todo esto lo tacho, ¿se entiende? Todo esto no va. ¿Hasta dónde no va? Hasta el 0 inclusive. El 0 este también lo tacho todo hasta acá. O sea, la gráfica es una rama de la parábola, acá tendría que poner un paréntesis o un redondito con hueco, como saben hacer ustedes, o muchos textos de la secundaria lo hacen. Un paréntesis para decir no está incluido el 0 y es toda esta gráfica, no esta otra parte. Esta rama de la parábola es una gráfica de y igual a x cuadrado, pero no es una gráfica de el área de un cuadrado en función del lado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿No tendría que empezar del 1 o no? Si no, empieza del 0. No, porque el dominio, fíjate, el dominio está enmarcado en los números reales. Sí. ¿Sí? Si alguien te dijera, las longitudes de los lados pueden ser exactamente en centímetros, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, serían valores discretos, como decía Julio en la clase pasada, podría ser verdad lo que vos me decís. Pero acá son valores reales, o sea, el lado puede valer 0,6, o puede valer 0,1. Por lo tanto, parte del 0 sin incluirlo, y el inmediato siguiente
no lo conozco. Sé que está cerquita del 0, pero no lo conozco. No puedo decir ni qué es el 1, ni el 0,5, ni el 0,1, ni el 0,05, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Más Hago preguntas, una más pregunta, comentarios. perdón, de otro tema. Como no está incluido el 0 y sería como un punto vacío gráficamente, ¿sería un límite también? Bueno, es como la cuarta unidad esa, sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. Muy bien, sí. Cuando decimos nos podemos acercar indefinidamente a un valor sin llegar al valor del valor, valga la redundancia, vamos a hablar de la tendencia de la función o del comportamiento de la función, y veo que ya algunos de ustedes tienen noción de que eso matemáticamente se dice el límite de la función, en este caso, cuando L tiende a 0. Ah, Pero bueno, muy bien, muy bien. No, pero es por la secundaria, no porque he leído mucho, digamos, así que. No, pero y bueno, en su momento ha leído mucho y eso está bueno. O al menos han llevado adelante esas discusiones y eso está muy bien. Más preguntas, más comentarios antes de pasar a la próxima actividad. Perdón, el área de la parábola que estamos viendo es semejante a la del cuadrado, no significa que sea el área del cuadrado. El área, vos sabés que tengo como el volumen muy bajo de tu voz y me decía, el área... El área de la parábola que estamos analizando Sí. no es igual a la del cuadrado que nos pide. Es que no estamos analizando áreas de parábolas. Estamos representando gráficamente cuánto vale el área cuando la longitud del lado del cuadrado va cambiando. Eso es lo que representa esto, pero no es... no estamos calculando áreas de parábola. Primero porque la parábola es una línea, no es una figura. Pero sí, por ejemplo, podemos sacar de acá, imagínate lo siguiente, si la longitud del lado es 2 unidades de longitud, por ejemplo, 2 centímetros, ¿qué dice esta representación gráfica? Y se acuerdan, iba hasta el valor de la función, este valor de la función venía acá, y estamos cerca del valor 4. ¿4 qué? 4 centímetros cuadrados. O sea que esto me da el valor aproximado porque es un gráfico, pero si ese gráfico representa una relación funcional, como en este caso A de L igual a L cuadrado, el valor es exacto. ¿Me explico? Claro, sí. Bien, muy bien. ¿Qué más? Avanza. Entonces ahí en ese caso el valor del lado del cuadrado sería 4. No, en el caso que puse recién como ejemplo, no. En el ejemplo que yo puse, la longitud del lado es 2. Acá lo puse, mirá. Cuando L vale 2, ¿cuánto vale A? Fíjate en la fórmula. A de L vale A de 2, que sería 2 al cuadrado. O sea, cuando L vale 2, el área, perdón, vale 4, que es el valor que está acá. 4. Ah, genial. ¿Sí? Sí, sí. Ya quedó como muy rayado esto, ¿no? Pero bueno. Paso, cualquier pregunta, por favor, la hacen lo mismo, aunque haya pasado de positivo. El inciso B, fíjense que va un poquito más allá, solamente me pide construir, no me pide dominio de imagen, pero fíjense que en este caso pide una función que representa el perímetro de un cuadrado. Cuando hablamos de perímetro, chicos, ¿de qué hablamos? La suma total de sus lados. La suma total de la longitud de sus lados, ¿sí? La suma total de la longitud de sus lados. Grafiquemos entonces, ahora nos vamos a concentrar en el contorno del cuadrado. Y ahora lo que nos pide es el perímetro, pero fíjense, en términos de su área, ¿qué saben ustedes del perímetro de un cuadrado? ¿Qué es igual? Está fácil, el perímetro de un cuadrado, ¿no? Sí. Lado por 4. Lado por 4. Entonces podríamos decir, hablando de una formulita, que perímetro es lado por 4, o 4 veces la longitud del lado, que es equivalente, ¿no? Ahora, ¿es esto lo que nos piden? No, porque esto, a lo sumo, podría ser la fórmula, o una fórmula del perímetro en función del lado. ¿Se entiende esto? Si nos pidieran, dame el perímetro en términos de la longitud del lado, este sería el resultado. ¿Se entiende eso? ¿Es una función? Sí. ¿Está en función de la longitud? Sí. ¿Es lo que me pide consigna? No. Esto, por más que es una función y cumple todas las cosas, no es lo que me pide consigna. Porque la consigna me pide que acá, donde dice variable,
aparezca área. O sea, me pide, no sé qué es un juego de letras, me pide PDA, no PDL. ¿Sí? Me pide el perímetro en función del área. Escribe mal, ya lo borro. Perímetro, decía. No, así no se borra. Disculpe. Estamos aprendiendo a usar estas herramientas y no siempre sale. Al menos rápido. PDA. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende la dificultad que tenemos? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? En lugar de lado, tendré que poner alguna expresión que vincule al área con el lado. Hacer lo que nosotros en matemática llamamos un cambio de variable. ¿Sí? Necesito acá hacer un cambio de variable, porque caprichosamente lo pidió esta consigna, ¿no? Quiero dejar en claro eso, no estamos descubriendo nada. Estamos haciéndole caso a una consigna caprichosa. Para eso, para hacer un cambio de variable y para poner perímetro en función de área, deberíamos conocer una relación entre área y longitud del lado. ¿Sí? ¿Sabemos alguna relación entre área y longitud del lado? Sí, lo usamos recién. ¿No? ¿A qué era igual, dijimos, el área de un cuadrado? A el lado elevado al cuadrado, ¿sí o no? Por lo tanto, el lado, si yo acá despejo lado, una ecuación lineal, ¿qué hacía? Tomaba raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? A ambos miembros de igualdad. Entonces, lado, ¿a qué va a ser igual? Raíz cuadrada de A. ¿Sí o no? Sí. Luis Gómez comentó eso, que Luis Gómez dice, sería raíz cuadrada de A, y Lucas Poncio agregó abajo multiplicada por 4. Bueno, probablemente lo que dice, a ver, lo que decía el primer compañero era lado. Lo que dice el segundo compañero ya es metido en esta fórmula, ¿no? Porque se acuerdan que perímetro era 4 veces el lado, entonces era 4 veces el equivalente del lado, que es la raíz de A. En lugar de L, pongo su equivalente, que es raíz de A. Y esta expresión, ahora sí, ¿es una función que me calcule el perímetro? Sí. ¿Me calcula el perímetro en función del área? Sí, porque fíjense, en el segundo miembro de la igualdad solamente aparece como variable el área. Esto tiene lógica, ¿no? Si tengo un cuadrado que tiene muchísima área, es lógico que el perímetro va a cambiar comparado con un cuadrado con un área más pequeña, ¿no? O sea, hay una vinculación entre perímetro y área. Lo que acabamos de encontrar ahora es la fórmula matemática que las vincula a esas dos magnitudes, por decirlo así. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien, bien. Esto va a ser muy usual, ¿no? Cambiar de variable. Va a ser muy usual como procedimiento matemático, pero también va a ser muy usual cuando tratemos de encontrar modelos que expliquen algún funcionamiento. Bien. No mucho más que esto, ¿no? Podríamos discutir cuál es el dominio, cuál es la imagen, etcétera, etcétera, pero no es el objetivo al menos de esta parte del ejercicio y tampoco de la clase. Bueno, repasamos a ver si hicimos lo mismo que en el otro ejercicio. ¿Identificamos variables? Sí. Peso, perímetro y área. ¿Planteamos relación entre ellas? Sí, claro. A través del lado encontramos relación entre área, lado y entonces área y perímetro, que es lo último que mencionamos hasta acá. Preguntas antes de pasar al ejercicio 3. Bueno. Pasamos a otra consigna. El que tiene abierto Classroom y tiene acceso al tomo 1, fíjense que cuando pongo ejercicio 3A, estamos adentro del trabajo práctico número 1, repito, página 22. El que lo quiere ir siguiendo desde ahí o va tomando nota en alguna impresión que haya hecho del texto, estoy en esa parte. Describe, dice, el dominio de las siguientes funciones. Este es el inciso A. Sobre esto ya son especialistas ustedes, ¿no? Ya han trabajado con Julio, con Ale también. Fíjense, acá está el inciso A, el C y el E, son con los que vamos a trabajar. Empecemos con el inciso A. ¿Qué era el dominio? Eran los valores, en este caso de la variable X, para los cuales todas las operaciones que están acá dichas en esta fórmula son posibles. Dicho desde la negativa, tendremos que excluir valores para los cuales no se puedan hacer estas operaciones.
Pregunto, x está elevado al cuadrado. ¿Hay alguna restricción para hacer esta operación? Digo, x puede tomar cualquier valor y se puede elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿No? Ayúdenme, por favor. Sí. Se puede hacer. ¿Se le puede restar 2 a ese resultado o hay algún valor de x para el cual no se puede hacer ese resta? No puede valer 2, si no te queda 0 el denominador. Ah, bueno, pero yo te pregunté cómo te llamas y vos me dijiste que está soleado por la tarde. Yo pregunté hasta acá. ¿Se puede elevar al cuadrado? Sí. ¿Se le puede restar 2? Esa fue mi pregunta. Sí, se puede restar. Sí, tranquilamente. Lo que el compañero ya adelanta, con muy buen tino, es que la próxima operación es una división. 1 dividido el resultado de x cuadrado menos 2. Y el compañero ya avisora que en los reales no está definida la división por 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, cuando tengamos divisiones, lo que vamos a ver es, si nos piden el dominio de una función, ver que el dominio van a ser todos los x, tal que el divisor o el denominador sea distinto de 0. Y eso se transformó en una inecuación, por decirlo así, en una desigualdad de este tipo. ¿Cómo la resuelve? Y como resolvimos las igualdades, ¿no? Nosotros, en realidad, internamente, mentalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar lo que hizo el compañero, los valores de x donde sí se da una igualdad 0 y los vamos a excluir del dominio. ¿Se entiende? O sea, mentalmente nosotros vamos a resolver cuando x cuadrado menos 2 es igual a 0 para dejarlos afuera del dominio de la función. Esto es una cuadrática, se podría resolver por Bhaskara, ¿sí? El coeficiente a es 1, el coeficiente b es 0, el coeficiente c es menos 2, pero está casi lista para ser resuelta, ¿no? Porque se podría resolver, al no tener término lineal, lo puedo resolver despejando, ¿no? Sumo 2 a ambos miembros y me queda x cuadrado igual a 2, ¿sí? Saco raíz cuadrada a ambos miembros y me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado igual a la raíz de 2. Alejandro nos contaba, nos recordaba recién que cada vez que yo tenía la raíz cuadrada de x cuadrado, en definitiva tengo el módulo de x. Y decir módulo de x igual a la raíz de 2, es decir que x tiene dos resultados posibles. O raíz de 2 positiva, x1, o menos raíz de 2. ¿Se acuerdan de eso? De acá surgen dos resultados posibles. Sí, sí, sí. Muy bien. La otra posibilidad era haber pensado, porque son los primeros ejercicios, no les vamos a cobrar por todos estos detalles, ese es un camino. El otro camino hubiese sido pensado factorizando este polinomio, ¿sí? Como aprendieron en el ingreso, esto es una diferencia de cuadrado, ¿no? X menos raíz de 2 por X más raíz de 2 igual a 0. Uy, se me terminó el PowerPoint. Igual, sigo abajo. Igual a 0. Diferencia de cuadrados. ¿Les suena eso? ¿Un caso de factoreo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si no están convencidos, es cuestión de memoria, revisar. Creo que hoy o ayer se les subió un video en el cual yo les recuerdo por ahí un poquito los casos de factoreo, como un video complementario al ingreso, ¿no? A lo que han visto en el ingreso. Bien, de todos modos ya lo habíamos resuelto despejando, si no factorizando, nos damos cuenta rápidamente que los valores que hay que excluir son el raíz de 2 y el menos raíz de 2. Porque cualesquiera de esos dos valores hacen 0 el denominador. ¿Cómo escribimos eso entonces? Ayúdenme por favor. Dominio de f de x, alguno que conecte el micrófono y me diga. ¿Qué escribo? Puede ser paréntesis menos... Paréntesis. Voy a describir un conjunto. Entonces, si son conjuntos, chicos, ponemos llave. ¿Sí? Ah, ya, bueno. Sí, no. Bien. ¿Está bien? Yo creo que es paréntesis menos infinito menos raíz de 2. Ah, estaba bien lo que ibas a hacer. Me ibas a poner, en realidad, como intervalo. Entonces, claro, me lo iba a hacer como intervalo. Bien, bien. Yo me apuré, perdón. De menos infinito a menos raíz de 2, ese es un intervalo. Y de unión, sí. Paréntesis de nuevo, raíz de 2, más... Menos raíz de 2. Eso. Menos raíz de 2, ¿hasta cuánto? Hasta... No, infinito, sí, infinito. No, ¿pasa? No. Pero tengo que excluir el raíz de 2 positivo también, mira. Claro, eso estaba pensando. Claro, Entonces, hasta raíz de 2 puede hasta ser. Raíz de 2,
Y otro. Y después, raíz de 2 positivo hasta más infinito. Perfecto, un lujo. Raíz de 2 hasta infinito, ¿de acuerdo? Todo este grupete lo pongo entre llaves, ¿sí? Y ese es el dominio, una forma de escribir por extensión, se dice, o sea, escribiendo todos los intervalos, el dominio de Fx. Con la forma que habíamos empezado a escribir hace un ratito, también lo podríamos hacer, diríamos que son todos los x, tal que x pertenece a los reales, esta información, esta data siempre es importante, en esta notación por ahí la perdemos, pero bueno, nada. Y tienen que pasar algunas cosas, y además, x distinto de raíz de 2, y también tiene que pasar que x sea, perdón, me equivoqué, x distinto de menos raíz de 2. ¿Sí? Otra forma de decir de manera equivalente lo mismo, ¿no? ¿Se entendió? Profe, una consulta. Sí. Ahí cuando vos pusiste x, no puede ser raíz de 2, y pusiste lo que significa la i. Y también, ¿se podría poner en vez de la i también x no es menos raíz de 2, poner punto y coma menos raíz de 2? X distinto, raíz de 2, punto y coma, menos raíz de 2, ¿eso sí? Exactamente, ¿se podría? Sí, algunos autores ponen esto, mira. En lugar de poner todo este asunto, simplemente ponen x tal que, eso lo ponen, x pertenece a los reales, y acá abajito ponen menos, a excepción de significa, y acá entre llaves enumeran lo que vos decís. Menos raíz de 2, punto y coma, raíz de 2. Es como decir, todos los reales menos los que están acá adentro. ¿Se entiende? Yo también lo he visto en muchos casos así, Sí. sería excepto esas raíces. Claro, esto es decir, que son todos los reales menos todo lo que hay acá adentro. Acá adentro puede estar, no sé, pi, 0, dos valores, como en este caso. Es una notación equivalente también. Igual de válida que las que hemos mencionado, ¿eh? Así que está bueno que si las manejan, las pueden utilizar. Va a ser leída adecuadamente por los profes. Y si no, la pueden explicar. Y eso está bueno. ¿Algún comentario más? Qué buenos aportes hacen, ¿eh? Muy bien. La profesora Alejandra dijo recién que esto no es dar una clase. ¿Sí? Julio mencionó en algún momento de su primera clase una clase magistral. Antes se acostumbraba, se decía clase magistral, una clase hecha por una sola persona, donde te abría la cabeza, te llenaba de conocimientos como si eso fuera tan sencillo, ¿no? Nosotros creemos, desde los profes que estamos acá en Cálculo 1, que las clases las construimos, y las construimos colectivamente, ¿no? Por eso los aportes de ustedes, así sea un error, así sea una duda, así sea, profe, podemos parar, tienen que ver con la construcción del conocimiento, y una construcción colectiva que entendemos y creemos que es mucho más potente que si fuera una construcción individual, o al menos tiene mucha más potencialidad. Así que gracias por los aportes, y en realidad los quiero animar a que sigan de este modo, incluso más, ¿no? ¿Alguna observación más? Pasamos al próximo inciso. Pasamos al próximo inciso. Noten entonces que cualquier valor de x que no valga estos dos números irracionales, 2 o menos raíz de 2, va a hacer que acá tengamos resultado. Positivo, negativo, lo que sea, pero que tengamos resultado. Pasamos al próximo. ¿Qué problemas puede haber en esta operación? Fíjense, h de x se llama ahora la función, y es 2 por la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. También han trabajado un montón con este tipo de funciones. ¿Cuál es el inconveniente que podemos tener? El resultado que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Claro. Entonces, para que forme parte del dominio, ahora no voy a poner los que excluyo, sino los que incluyo, para que forme parte del dominio, 9 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, tiene que ser positivo a lo sumo 0. ¿Se entiende eso? El discriminante, Sí. me alegro, lo que le llamamos discriminante, lo que ustedes le llamaban discriminante, que es el argumento de la raíz cuadrada, en este caso, en realidad esto pasa con cualquier raíz de índice par, raíz cuadrada, cuarta, sexta, etcétera, etcétera, tiene que ser positivo, a lo sumo puede valer 0. Bien, y esto es una inecuación. ¿Cómo resolvemos una inecuación?
Alguien que tire alguna pauta, por favor. ¿Cómo empezaríamos a resolver esto? Porque la resolución de esto son los valores que vamos a poner en nuestra respuesta, ¿no? Buscamos una respuesta acá. Dominio de h de x son todos los x, tal, casi un versito, ¿no? Tal que x pertenece a los reales y queremos ver acá qué condición se tiene que cumplir para que estos x formen parte del dominio de h. ¿Cómo resuelvo esta desigualdad? Primero no hay que despejar x. Hay que despejar x. La única diferencia con una igualdad es que cuando multiplico o divido ambos miembros, tengo que tener presente, no vaya a ser que multiplique y divide por un número negativo, porque eso me cambiaría el signo de la desigualdad. ¿Se acuerdan de eso, no? O por lo menos les Claro, suena. ahí estaba mi consulta. Si yo pasaba el menos x cuadrado, ¿se tenía que invertir en ese No. caso? No, porque en realidad el menos x cuadrado... Perdón, te interrumpo. Termina, por favor. No, estaba que le decía que eso era una duda que tenía presente. Por eso. Claro. Hay que ver qué operación uno hace a ambos miembros para despejar el x cuadrado. Porque cuando pasamos, como decís vos, el x cuadrado al otro miembro, en realidad uno está sumando a ambos miembros x cuadrado. Formalmente, aunque casi nunca uno lo escribe, lo que estamos haciendo es esto. 9 menos x cuadrado más x cuadrado mayor o igual que 0 más x cuadrado. Sino que ya nos acostumbramos, ¿no? Lo que está restando pasa sumando, lo que está sumando restando, lo multiplicando dividiendo, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que uno hace cuando despeja es sumar a ambos miembros x cuadrado. Y la suma o la resta en una desigualdad no cambia el sentido de la desigualdad. Así sume o reste números positivos o negativos, no importa, no cambia la desigualdad. Solamente cambia la desigualdad cuando cuando multiplicamos o dividimos por números negativos o por expresiones que puedan ser negativas. ¿Eh? En este caso, menos x cuadrado con más x cuadrado da 0, porque son elementos opuestos, y 0 más x cuadrado da x cuadrado. Ya que nos quedó, por ahora en este paso, esto. Si quisiera despejar la x, saco o tomo raíz cuadrada de ambos miembros, nos queda raíz cuadrada de x cuadrado en el segundo miembro, raíz de 9, que es 3, en el primero, y nos queda esto que está acá. Veían en la clase primera que daba Julio de teoría, que esto podía ser escrito a la inversa, ¿no? O sea, se lee el número 3 mayor o igual que raíz de x cuadrado, o desde el punto de vista de la variable, la raíz cuadrada de x cuadrado menor o igual que 3, ¿no? Es más cómodo leerlo así cuando lo que está involucrado es la x. Depende de donde lo lea, digo mayor o menor. Bien, como dijimos recién, la raíz cuadrada de x cuadrado es el módulo de x. Módulo de x menor o igual que 3. Y acá había un teorema que vieron en la desigualdad con módulo, que esto tenía como solución, aquel que no lo va a recordar, por favor anote acá, revisar. Cuando el módulo de una variable era menor que un número, o menor o igual que un número, la solución de esta desigualdad con módulo era los x mayores o iguales que el opuesto de ese número, menos 3, menores o iguales que el número en cuestión, 3. Si este número es positivo, por supuesto. No podría ser negativo porque el módulo no puede ser nunca menor que un número negativo, ¿no? Insisto, repasar módulos. Si no se acuerdan de esta parte, repasen desigualdades con módulos. Pero esto es fundamental. Para poder despejar, esto es fundamental. Ya no esperamos un número, sino un intervalo. ¿Quiénes eran estos x? ¿Los que estaban adentro, chicos, del dominio o los que estaban afuera? Los que están afuera. Los que estaban afuera, ¿seguro? Mirá, mirá de dónde viene esto. Viene de los 9 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Si es positivo, 9 menos x cuadrado. ¿Se podía hacer esta cuenta o no? Sí. Si es positivo, sí. Si es 0, también. Entonces, los x que acabamos de despejar son los que están adentro del dominio. Los que forman parte del dominio. Los que son solución de cuando el discriminante es positivo o a lo sumo 0. Entonces, vamos a decir todos los x que pertenecen a los reales y x, lo que acabamos de encontrar, mayor o igual que menos 3, menor o igual que 3. Un valor de x que pertenezca al dominio de la función, díganme por favor como ejemplo. 2. Bien, ¿otro? 1. Rápido, ¿cuál? 1. Ay, no escuché. 1. 1, muy bien.
¿El 3,5? ¿3,5? No, 3,5 no. ¿80 millones? Menos, ¿no? ¿Menos 2,9? Sí. Sí. ¿Menos 3? No. Sí. Sí. Muy bien. Menos 3, sí. ¿Menos 3,1? No. No. Cualquiera de esos números que estén fuera de este rango, de este intervalo cerrado. Acuérdense que este intervalo, alguien lo podría escribir así, ¿no? El intervalo de menos 3 a 3, ¿no? Poniendo corchetitos acá en los dos costados. Es equivalente a escribirlo así, ¿no? Esto también lo han visto en el ingreso. Perdón. Lo borro para que no queden tan desprolijo, pero era posible hacerlo así. Bueno, este es el resultado. Preguntas, comentarios. Esto es lo que pedí de consigna. No hay más comentarios, continúo. El 3E. Bueno, escucho. ¿Qué pasa acá adentro? ¿Qué pasa con este inciso? Bueno, primero que nada, el resultado dentro de la raíz no puede ser negativo. Bien, hay como dos condiciones acá, ¿no? Porque si me decís primero que nada es porque me vas a tirar otra después, ¿o no? Sí. Bien, entonces una condición podría ser que, llamémosle, no sé, condición 2, solamente porque así lo pensé, nada más que por eso, que como bien dice el compañero, al igual que recién, el discriminante de la raíz, lo que pasa es que ahora es un poquito más complicado, ¿no? El discriminante es todo esto, no puede ser negativo. Si vamos por la positiva, o sea, para que forme parte del dominio, esto, como dijimos recién, tiene que ser positivo o a lo sumo 0. ¿Sí o no? Sí. Bien, Profe, ahí un compañero agregó un comentario diciendo: una condición puede ser que el divisor no puede ser 0. Claro, seguramente es la segunda condición que tu compañero también hace un ratito pensaba. Dos condiciones. Se mezclan las dos condiciones. Se tienen que cumplir las dos condiciones sí o sí. Que el discriminante sea positivo y la otra que el compañero ahora comunica, y es que 3 menos x, o sea, el divisor, tiene que ser sí o sí distinto de 0. ¿Por qué? Porque acá hay dos operaciones peligrosas. Las divisiones, todo bien, fueron una solución de un montón de problemas, pero bien sabemos que en los números reales no se puede dividir por 0. Las raíces cuadradas, todo bien, hermosa operación, pero bien sabemos que al menos en el campo de los números reales no se puede calcular la raíz cuadrada de números negativos. Entonces son dos condiciones que se tienen que cumplir simultáneamente. Cuando digo se tienen que cumplir es los valores de x tienen que ser tales que no pase ninguna de estas dos cosas, ni que sea 0 el denominador, ni que sea negativo el discriminante. Por lo tanto, las condiciones son 3 menos x tiene que ser distinto de 0, y el discriminante tiene que ser positivo a lo sumo 0, porque la raíz de 0 sí existe, ¿no es cierto? Bien, resolvamos lo más fácil de todo, que es esta desigualdad. De nuevo, lo pensamos como una igualdad, ¿no? Más allá que no exista resolver matemáticamente el distinto no es un signo, sino es decir, no es igual, pero bueno, sabemos que la resolución es la misma. Sumo x a ambos miembros y me queda x igual a 3, así de sencillo, salía mentalmente esto, ¿no? Por lo tanto, para que forme parte del dominio, x tiene que ser distinto de 3. ¿Hasta ahí? Profe, sí. Consulta. Ahí en la condición 1, en vez de ser diferente a 0, ¿no debería ser mayor a 0? Ya que si fuera menor a 0, la raíz nos seguiría quedando negativo. Sí, podría ser si el denominador es negativo, pero vos sabés que depende también del signo del numerador. Porque suponete que el denominador sea negativo. ¿Y qué pasa si el numerador también es negativo? Menos dividido menos es más, sí tendría resultado. No la pensé de eso, perdón. Bien, es bueno, qué bueno que te animes a contarlo, porque por ahí son dudas que o nos surgen ahora o nos pueden surgir después. La forma de asegurarte que la operación no se puede realizar es cuando es distinto de 0. ¿Sí? Cuando es distinto de 0 se puede realizar, perdón, eso quise decir. Puede ser positivo o negativo, y sobre todo como tengo x en el numerador, no sé cómo van a jugar los valores para cuándo van a ser positivos y negativos, ¿no? Con eso vamos a jugar en la condición 2. Para esto, tenemos una mala noticia, y es que tenemos una desigualdad. Si fuera esto una igualdad, listo, el 3 menos x lo paso para aquel lado multiplicando, 0 por eso se va, y me queda 2x más 1 mayor igual que 0. ¿El tema cuál es? Que no es una igualdad, es una desigualdad.
Y acá les voy a pedir mucha atención y necesito que por favor estén más concentrados, porque esto para muchos de ustedes puede ser nuevo. Y es cómo se resuelven desigualdades cuando tenemos expresiones algebraicas racionales, dicho de otra manera, cuando tenemos cociente de polinomios. Si ya lo han visto, será un repaso. Si no, puede ser uno de los primeros temas nuevos que tengan, ¿sí? En realidad, más que un tema, es como un procedimiento que es bastante piola, bastante sencillo y que nos puede ayudar en estos casos. ¿Entiende cuál es la dificultad, no? Porque si yo paso multiplicando el 3 menos x para el segundo miembro, ¿el 3 menos x es positivo o es negativo? Y no lo sé, porque depende del valor de x. Entonces tendría que abrir acá dos caminos. Si 3 menos x fuera mayor que 0, sí, lo paso multiplicando y no cambio el signo. Pero si 3 menos x es menor que 0, lo paso multiplicando, pero tengo que cambiar el signo de la desigualdad. Entonces es como transformar en dos problemas un único problema o una única inecuación. Espero que se entienda la dificultad. Por favor, háganme comentarios si así no lo ven. Entonces la propuesta es armar como una tablita de trabajo. En esa tablita vamos a dividir a todo el dominio posible de esta función, la vamos a dividir como en intervalos. Esos intervalos van a estar delimitados por donde se hacen cero el numerador y el denominador. O sea, los intervalos van a tener como cotas, como extremos, las raíces del numerador y las raíces del denominador. ¿Por qué? Porque si esto está desigualado a 0, ¿cuándo puede cambiar de signo una división, chicos? ¿Cuándo puede ser positiva o negativa? Y dependiendo de los signos del numerador y el denominador. Por ejemplo, si ambos son positivos, más dividido más, positivo. Si el numerador es positivo, pero el denominador es negativo, más dividido menos, menos. O sea, el resultado va a ser negativo. ¿Y cuándo cambian de signo las expresiones? Y a los costados de una raíz. ¿Se acuerdan? Cuando graficamos, no sé, una parábola, lo voy a hacer acá rápidamente y lo borro. Pido disculpas de nuevo por la desprolijidad, ¿no? Supónganse que queremos graficar, no sé, una parábola. Imaginemos con muy buena voluntad que eso fuera una parábola. ¿Para qué valores de x la parábola es positiva? Y para valores de x que sean de menos infinito hasta esta raíz, ¿lo pueden ver? De menos infinito hasta acá, la parábola va a venir por los positivos. Y para valores que vayan desde esta raíz hasta el infinito, ¿sí? Para valores de x. ¿Cuándo es negativa la función? Y entre estas dos raíces. ¿Cuándo cambió de signo la parábola? En la raíz era positiva, pasó a ser negativa. Es negativa, pasa a ser positiva. Positiva, perdón, en la raíz. ¿Lo ven a eso? Sí. Sí, profe. Bien, entonces va a ser fundamental saber cuándo se van a hacer cero, cuándo van a hacerse cero el numerador y el denominador de estas expresiones para armar esta tablita que, insisto, es un procedimiento que tiene su sustento, ya lo estoy mostrando, de hecho, el sustento teórico o al menos conceptual, pero que lo voy a estar mostrando casi como un procedimiento. Calculemos las raíces del numerador, ¿sí? Nos concentramos entonces en el numerador y veamos entonces cuándo 2x más 1 es igual a 0. Vamos a calcular las raíces, por eso lo igual a 0. Lo resolvemos rápidamente. El menos 1 es lo primero que paso para allá. 2x igual a menos 1. X igual a menos 1 medio. Corríjanme, por favor, si me he equivocado en algo. No en eso. Hagamos lo propio ahora en un margen con el denominador. Veamos cómo encontrar las raíces del denominador. Esto es bastante rápido, va a ser más rápido todavía. Cuando 3 menos x igual a 0, este menos x lo paso sumando, o sumo x a ambos miembros y me queda x igual a 3. Tenemos entonces las dos raíces, la raíz del denominador y la raíz del numerador. Con esas dos raíces ordenadas de menor a mayor, vamos a armar intervalos en todos los reales. Entonces, si el intervalo va a ser un subintervalo de los reales, vamos a partir de menos infinito. De menos infinito a la más chica de las raíces que encontramos. ¿Cuál es ese valor? Menos 1 medio. A menos 1 medio. Del valor de la raíz que acabamos de ubicar, o sea, desde menos 1 medio hasta la próxima raíz. ¿Cuál es la próxima raíz? 3. El 3. Desde el 3 hasta la próxima raíz. ¿Cuál es la próxima raíz después del 3? Más infinito, ¿no? No hay otra raíz. Entonces, ponemos más infinito. ¿Sí? ¿Se entiende?
Son intervalos donde vamos a evaluar, chicos, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Los signos del numerador y del denominador. Porque si son las raíces, quiere decir que en todo este intervalo, si el menos un medio es una raíz, y si entre menos infinito y menos un medio no hay nada, cuando digo no hay nada, no hay otra raíz, es equivalente a decir que no va a haber cambio de signo. Esto es fuertísimo. Esto es lo central de este procedimiento. Si yo he calculado bien las raíces, entre menos infinito y menos un medio no hay ningún cambio de signo. Entre menos un medio y 3, que es la otra raíz que encontré, no hay ningún cambio de signo. Y entre 3 e infinito no hay ningún cambio de signo. O sea, que 2x más 1 va a tener el mismo signo entre menos infinito y menos un medio. En cualquier valor que yo ponga ahí. Probemos con un valor piola. Evaluemos esto, por ejemplo, un valor piola entre menos infinito y menos un medio. El x igual a menos 1, por ejemplo. ¿Me bancan eso? Sí. Claro, sí, me lo tienen que bancar, gracias. 2 por, donde dice x ponemos menos 1, más 1. Independientemente del valor, ¿ven lo que estoy haciendo? Estoy evaluando esta expresión, acá voy a poner las expresiones a las cuales voy a calcular los signos. 1, 3, menos x. Y acá voy a poner el cociente completo. 2x más 1. Una tablita, ¿no? Les estoy enseñando un jueguito. Estoy armando un arreglo que no tiene ningún... No hay nada que entender, solamente sepan cómo lo voy a llenar. Entonces, valúo en x igual a menos 1 esta expresión. ¿Por qué? Porque el menos 1 está entre menos infinito y menos un medio. Podría haber puesto acá el número menos 104.715,2. Me podría haber complicado la vida, ¿no? Pero bueno, tomamos un número, por eso decía un número piola. Borro para que quede solamente para que quede un poquito más prolijo y se pueda entender. Valúo la expresión que puse como columna en un valor que esté entre menos infinito y menos un medio. Y ahora analizo solamente el signo. Total, si me creyeron lo que acabo de decir, si acá me da positivo, quiere decir que en todo el intervalo va a ser positivo. ¿Quién? 2x más 1. Si acá me da negativo, quiere decir que 2x más 1 va a ser negativo en todo el intervalo. ¿Por qué? Porque acabamos de encontrar todas las raíces donde o el numerador o el denominador cambiarían de signo. Esto es crucial. 2 por menos 1, menos 2, menos 2 más 1, negativo, menor que 0. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Un número piola entre menos un medio y 3. 1. 1, muy bien. 2 por 1 más 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. 3. Me importa el signo, positivo, mayor que 0. ¿De acuerdo? Número piola entre 3 e infinito. 2 por 14. Más 1. 2 por 14, 28 más 1, positivo. Por gusto, los incrédulos, prueben cualquier número, quédense toda la noche ahora probando cualquier número en lugar de la x entre 3 e infinito y obviamente va a dar positivo. Lo mismo con cada uno de los intervalos, ¿no? Espero que esto se entienda porque, insisto, esto es lo importante. Hagamos lo propio con 3 menos x. Valuémoslo en el mismo número, así no nos cansamos. 3 menos 1. Menos 1 es el que habíamos elegido entre menos infinito y menos un medio. 3 menos menos 1 es 3 más 1. 3 más 1 es 4. Quiere decir que 3 menos x va a ser siempre positivo en este intervalo. Hago lo propio con el 1. 3 menos x menos 1. Digo positivo. 1 porque es el que elegimos recién. 3 menos 1, 2. Positivo. Ahí escucho. Alguien iba a hacer un comentario. No, yo dije que era positivo. Pero... Muy bien, muchísimas gracias. Un número piola entre 3 e infinito, habíamos elegido el 14. 3 menos 14. 3 menos 14 es negativo. Ahora bien, acá viene lo crucial. Acuérdense que estamos tratando de buscar, no perdamos el objetivo, valores de x que satisfagan esta desigualdad. Entonces, si entre menos infinito y menos un medio, 2x más 1 es negativo, pero 3 menos x es positivo, ¿cuánto va a dar algo negativo dividido algo positivo? Negativo. Claro, menos dividido más, menos. Entonces, este cociente es menor que 0. Si entre menos un medio y 3 el numerador es positivo y el denominador también, fíjense que estoy mostrando acá en el cursor, más dividido más, más. O sea, el cociente va a dar positivo. Ya varios de ustedes se están dando cuenta para qué nos sirve todo esto.
Si entre 3 e infinito el numerador da positivo, pero el denominador da negativo, más dividido menos va a ser menos. ¿Con cuáles de los intervalos me quedo como solución de lo que estoy buscando? ¿Con el primer intervalo, el segundo o el tercero? El segundo. El segundo, estoy buscando positivo, a lo sumo 0. Pero ahora estoy encontrando con este procedimiento en qué intervalo va a suceder esto que acabamos de encontrar. Y es que esa división sea positiva. Y es el segundo intervalo. Esto es maravilloso. Este procedimiento, les juro, que aunque parece que tiene muchos pasos, es bien mecanizable, tiene un concepto importante, un concepto matemático importante, y soluciona desigualdades realmente complejas, ¿no? O al menos que pueden llegar a ser. De todos modos, nosotros no solamente buscamos los mayores que ceros, ¿sí? Buscamos cuando este cociente es mayor o igual a 0. ¿Pero qué tendré que incluir? La condición 1. La condición 1, pero no la estoy todavía discutiendo. Sí, la condición 1 en general. Pero para esta parte, para la condición 2, aparte de los que hacen positivo este cociente, tengo que incluir los que hacen 0 este cociente. ¿Y cuándo es 0 una división, chicos? Cuando multiplicas por 0. Pero sí es una división. Cuando el numerador es 0. Cuando el numerador es 0. ¿Se entiende? O sea, solución de la condición 2 sería un intervalo que tenga como extremo el menos 1 medio y el 3. ¿Tengo que incluirlo el 3? No. Pero sí tengo que incluir al menos 1 medio. ¿Por qué? Porque dijimos que el menos 1 medio hacía 0 el numerador. ¿Se acuerdan? Era uno de los cálculos auxiliares que hicimos por acá arriba. ¿Sí o no? Sí, se entiende. Muy bien. ¿Cómo hemos trabajado acá, no? Entonces, de la condición 1 salió que x tenía que ser distinto de 3. Pero al mismo tiempo, x tiene que estar solamente acá adentro. O sea, es una intersección entre estas dos cosas. Tiene que pasar esto intersectado o además de pasar esto. Pasan las dos cosas. Este simbolito, ¿se acuerdan? Esa U dada vuelta significaba intersección. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Podríamos estar graficando, si quisieran verlo así, en una recta numérica, ¿no? Supongamos que esta es la recta de la condición 1. Todos los x distintos de 3, ¿dónde están? Y si el 3 está por acá, los x distintos de 3 están los mayores que 3, o sea, todos estos que están acá, y los menores que 3, o sea, todos estos que están acá. ¿Me siguen hasta ahí? Esto sería lo que aporta la condición 1. Este intervalo es más sencillo. Está, si lo graficamos de nuevo en una recta numérica, si el menos 1 medio está por acá, pongo corchete acá. Insisto, por acá estará el menos 1 medio. Si el 3 está por acá, pongo paréntesis acá, y serán todos estos valores que están aquí adentro. ¿Dónde se cumplen las dos cosas al mismo tiempo? En la recta de la derecha. Directamente en lo de la derecha, porque fíjense, x tiene que ser distinto de 3, pero el 3 acá no está. Entonces, ¿dónde se cumplen las dos? Podríamos rayar las dos en sentidos opuestos y encontraríamos que se cumple en esta región. ¿Sí? Entonces, formalizando un poquito, el dominio de g de x, ayúdenme con la notación, son todos los x, tal que x pertenece a los reales y además x, como decíamos recién, es mayor o igual que menos 1 medio. Bueno, menos que 3. Prometo mejorar el uso de esta tableta. Lo leo, lo traduzco. El dominio de g de x son todos los x, tal que x pertenece a los reales, y además x mayor o igual que menos 1 medio, eso intenté poner acá, menor que 3. Este es el resultado del dominio por las dos condiciones al mismo tiempo. Si esto se da, si tengo números reales, que no sea el 3, que sean menores que 3 y que estén entre menos 1 medio, incluyéndolo, y ese valor, esta expresión va a tener solución siempre, va a tener, resultado siempre. Todas las operaciones que yo pueda estar haciendo con esa expresión van a tener un resultado posible. Este es el resultado final de todo el trabajo que hicimos. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Sí, se entiende. Vamos con las preguntas. Ha sido arduo esto, y estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo ha visto como un procedimiento, por lo menos hasta acá. Preguntas, vamos. Comentarios. Profe, Sí, yo me perdí un poquito en el cuadrito. bueno. Bien, hago una reseña rápida y me paras cuando tenga que detenerme, ¿sí? Dale, profe. En este cuadrito es un arreglo, que lo podemos hacer como querramos, es una propuesta que yo hago simplemente, donde vamos a analizar los signos del numerador y del denominador, atendiendo que queremos ver cuándo esta división es positiva, o a lo sumo cero. Entonces nos interesa saber cuándo va a ser positivo el numerador, cuándo va a ser positivo o negativo el denominador. Para eso propongo este arreglo. En ese arreglo propongo intervalos, donde vamos a hacer pruebas, ¿sí? Le vamos a dar valores a X en estos intervalos, y vamos a ver qué signo tienen el numerador y el denominador. Lo que pasa es que si no tenemos ninguna certeza o ninguna información más, tendríamos que hacer esto con los infinitos valores de X que hay entre menos infinito e infinito. Estaríamos toda una vida probando para ver cuándo es positivo, cuándo es negativo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Buscar dónde se producen los cambios de signo. Y estos intervalos que aparecen en la primera columna, los armo determinando las raíces del denominador y del numerador. Y entonces a todos los reales los vamos a partir en subintervalos que van a estar limitados por menos infinito a infinito, los extremos, pero los otros subintervalos van a estar limitados por las raíces, o del numerador o del denominador. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, profe. ¿Por qué? Porque en esos valores, en las raíces del numerador y el denominador, es donde pueden cambiar de signo el numerador o el denominador. Entonces, en todos estos intervalos, fíjate que los armamos entre menos infinito y la raíz más chica, entre la raíz más chica y la otra raíz, y entre la última raíz e infinito. En cada uno de estos intervalos, si no obviamos ninguna raíz en el cálculo, si las hemos incluido todas, si las hemos ordenado bien de menor a mayor, no hay chance de que el numerador cambie de signo en alguno de estos intervalos, adentro de esos intervalos. A lo sumo cambia en menos un medio, a lo sumo cambia en 3. Pero no en ningún otro valor. Entonces, si yo evalúo el numerador en cualquier punto entre menos infinito y menos un medio, no sé qué signo me va a dar, pero el signo que me dé va a ser el mismo en todo el intervalo. Y eso es lo que hicimos. Evaluamos 2x más 1 en un número cualquiera, en total va a ser lo mismo, entre menos infinito y menos un medio. Podemos haberlo hecho en menos 1.000.000, en menos 5, en menos 1, ¿sí? O en menos 0,75, que estaría dentro de este intervalo. Lo hicimos, nos importa el signo de esta cuenta, no tanto el valor numérico, sino el signo, y guardamos este resultado. Este numerador en este intervalo va a ser negativo. Y hacemos lo propio en cada uno de los intervalos, así lo hemos rellenado a toda esta primera columna. Fíjate que evaluamos 1 porque era un número entre menos 1 y 3. Evaluamos la expresión en 14 porque era un número entre 3 e infinito. Lo mismo que hicimos con el numerador lo hacemos ahora con el denominador. Evaluamos yo tomé a propósito los mismos números como para no seguir buscando, lo podríamos haber hecho en un número distinto. Nos hubiera dado positivo en el primer intervalo, positivo en el segundo, negativo en el tercero. Pero ¿para qué hacía todo esto? Para saber cuál era el signo de la división. Entonces, 2x más 1 dividido entre menos x, quiero saber qué signo tiene entre menos infinito y menos un medio. Bueno, algo negativo dividido algo positivo, menos dividido más, menos. Va a ser negativo este cociente. Entre menos un medio y 3 va a ser positivo, ¿por qué? Porque me dio positivo el numerador y positivo el denominador. Más dividido más, más. Y así, hasta el final. ¿Con qué nos quedamos? Con la desigualdad, con el signo. ¿Por qué nos quedamos con el positivo y no con los dos negativos? Porque estoy buscando esto, mira, estoy buscando cuándo es mayor o igual que 0. Por eso me quedo con el mayor que 0. Le agrego... A ver, el menos un medio no estaba incluido, pero ¿por qué le pongo acá un corchete? ¿Por qué se lo agrego? Porque me importa saber no solamente cuándo es mayor, sino también cuándo es igual. Y decíamos, ¿cuándo es igual a 0 un cociente? Cuando el numerador sea 0. ¿Y cuándo el numerador es igual a 0? Ya lo habíamos calculado, acá. Cuando x valía menos un medio. Por eso pusimos acá un corchete. Al final, ¿qué hicimos? Unimos la condición 1, que era cuando el denominador no podía ser 0, con la condición 2, hicimos una intersección entre las dos soluciones y llegamos al resultado final. Decime que se entendió, mirá, y me quedo... Clarísimo, profe. Bueno, me alegro, muy bien, me quedo tranquilo entonces. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al próximo? O sea que se puede decir que el dominio de esa función tiene sentido entre el menos un medio
incluido, y el 3. Así es. Más que tiene sentido, y está bien lo que decís, todos los valores de x que estén en ese intervalo son parte del dominio. Dicho también de una manera análoga, estas operaciones que están acá involucradas en la raíz cuadrada de x más 1 sobre 3 menos x, se van a poder hacer siempre y cuando los valores de x sean, como dijiste vos, mayores o iguales que menos 1/2, menores que 3. Son como varias formas de decir lo mismo, ¿no? ¿Es casualidad que el intervalo haya coincidido con las raíces? Sí. No, que el intervalo haya coincidido con las raíces. Sí. No. Ni media casualidad, porque viste que justamente las raíces las elegimos para que fueran límites de estos intervalos. Y ojo, que el intervalo no es que coincide con las raíces. El intervalo tiene como extremos a las raíces. Por eso siempre una operación así nos va a dar ese resultado, digamos. No, lo que podés asegurar es que algunas de las raíces van a ser extremos de esos intervalos. Acá casualmente, justo el intervalo que dio fue menos 1/2, 3. Podría haber dado el 3 infinito o el menos infinito menos 1/2. En cualesquiera de los tres intervalos, las raíces son protagonistas, porque son extremos. O los dos, como casualmente nos dio a nosotros, o al menos en uno de esos casos. Imagínate que si nos hubiera dado, si la consigna hubiese sido 2x más 1 sobre 3 menos x menor que 0, hubiéramos elegido el primer intervalo y el último. Y también las raíces eran protagonistas. No eran los extremos de los dos extremos, perdón, pero sí eran protagonistas de los dos intervalos. ¿Se entiende? Bien, sí. Muy bien. Muy buena pregunta. Entonces, profe, se puede decir que mientras que el resultado de las raíces tenga que ser mayor a 0, el resultado va a estar entre las raíces, y mientras que el resultado tenga que ser menor a 0, el resultado va a tener que estar fuera de las raíces. No. Matemáticamente yo no tendría forma de asegurarte eso. Acá porque se dio así, acá porque solamente hay dos raíces, acá porque el cociente era entre dos lineales. Puede que, imagínate que hubiese sido el cociente entre dos cuadráticas, ya tenés dos raíces para el numerador, dos raíces para el denominador, o sea, 4 raíces, entonces tendríamos 5 intervalos. ¿Te das cuenta? Sí, lo entiendo. Entonces, no es una regla, lamentablemente no es una regla que podamos generalizar la que vos acabas de mencionar. Claro, eso le iba a consultar. En el caso que se encuentre que haya cuadrática, o sea que haya una cuadrática, ¿se puede utilizar lo mismo o no? Sí. Siempre que sea cociente de polinomios, en realidad sirve para cualquier tipo de función. Digo yo cociente de polinomios porque dentro de las funciones que vamos a analizar mucho en ingeniería está el cociente de polinomios. El cociente de polinomios van a ser funciones de transferencia, van a ser funciones que representen muchos fenómenos físicos que el ingeniero va a querer controlar para su beneficio, para el beneficio de la resolución de los problemas que esté encarando. Entonces, los polinomios pasan a ser protagonistas muy importantes de la matemática del ingeniero. Pero podría generalizarse incluso cuando sea cociente de cualquier tipo de funciones. Entre ellas están, como decís vos, polinomios de mayor grado. ¿Me explicó? Sí. Muy bien. Gracias. A no ser que haya más comentarios, continúo. Yo tengo uno. Decime. Quería saber si tiene una relación la tabla con el orden de multiplicidad de una función. Sí. Porque No tanto la confección de la tabla, pero imagínate que en el numerador hubiéramos tenido un polinomio que tuviera una raíz de multiplicidad 2 o 3. No nos suma renglones de la tabla, ¿me entendés? Porque no te estaría sumando una raíz distinta. ¿Me explico? Claro. Entonces irías de menos infinito a menos 2, ponerle que sea la raíz de multiplicidad 2 o 3, y la inmediata que sigue es ella misma, entonces no tenés un intervalo nuevo. No me doy cuenta porque tampoco tengo tan fresco el tema de orden de multiplicidad, pero me empecé como a imaginar eso Bien. y confundí el significado Bueno. de la tabla. Entonces, Bueno. ok, Está o sea bien. que está relacionado, pero no al mismo tiempo. A ver, está relacionado con la cantidad de raíces, sí, pero con la cantidad de raíces distintas. ¿Sí? Ok. Porque las Bueno. raíces distintas son las que te van a ir armando intervalos distintos. Bueno, ok, Bien, gracias. si tenés raíz de una multiplicidad mayor a 1, es como tener raíces repetidas en el mismo valor, no tener un intervalo nuevo. ¿Sí? Bueno, ok, Bien. gracias. ¿No hay de qué? No hay de qué.
Bueno, probablemente esta sea la última actividad. Tenía planificada varias más, pero me parece que vale la pena invertirle tiempo a estos primeros ejercicios, aunque vayamos un poquito más lento, ¿sí? Así que, para no tenerlo más allá del horario estipulado, probablemente esta sea la última actividad que encaremos por menos hoy, ¿sí? Ejercicio número 4. Habrán notado que vamos salteando ejercicios. ¿Saben qué significa eso? ¿Lo tenemos que hacer? Nosotros lo Tenemos tenemos que hacer hacerlo solos. solo. Los tienen que hacer solos. Cuando digo solos, lo tienen que encarar solos. Si los pueden terminar, por supuesto, mejor. Si no, van a estar las clases de consulta durante toda la semana para ir avanzando con lo que se traben, ¿no? Con los ejercicios con los que se traben. Pero sí, solamente en clase vamos a ir encarando algunos ejercicios, los que nosotros consideremos típicos, que les pueden dar muchas herramientas a ustedes, y a partir de esos ejemplos ustedes irán resolviendo los que siguen. Pasamos entonces al ejercicio 4, dice, una función definida por partes, o trozos, o tramos, va a aparecer en alguna bibliografía. Ya han manejado alguna función de este tipo. Acá, entonces, donde dice trozos, voy a agregarle la consigna tramos, porque suele ser muy usual en alguna bibliografía encontrarlo así. Es una función cuya definición o regla cambia dependiendo del valor de la variable independiente. Esa es como una introducción teórica, ¿no? Que nos da la consigna. Esto es lo que Alejandra mencionaba hace un ratito que no pudo abarcar en la teoría, entonces probablemente sea la primera vez que lo vemos, al menos en el cálculo 1. Entonces, ¿cuál es la idea? No hay una única expresión para la función, no es como recién a de L igual a L cuadrado y listo. Sino que hay como una función, en este caso, noten que es un ejemplo, ¿no? Se llama f mayúscula de t la función, se podría llamar f de x, pero se llama f mayúscula de t. Fíjense que tiene como tres expresiones, ¿no? Es como, dependiendo del caso, dependiendo de los valores de t, es la expresión. Entonces f de t va a ser directamente 3t, si t es mayor que 0. Si pasa esto, la expresión de la fórmula de la función sería f de t igual a 3 por t. Siempre y cuando t sea mayor que 0. Pero si t está entre menos 2 y 0, incluyéndolo en 0, la expresión es otra, es la segunda, esta que estoy marcando acá. Entonces tengo otra formulita para f de t. F de t va a valer 2t menos 1, si se cumple que t esté entre 0 y menos 2. Pero no termina ahí, porque si los t son menores o iguales que menos 2, tengo otra tercera formulita. O sea, tengo tres expresiones de f de t, dependiendo, en este caso es una constante, menos 1, dependiendo del valor de t. ¿Se entiende? A esto se le llama función definida por tramos, o función definida por partes, o por trozos. La expresión de la función es única, con lo cual seguramente ustedes ya están imaginando que el gráfico no va a ser un gráfico que mantenga uniformidad en cuanto a su forma. No va a ser siempre una recta, no tiene por qué serlo. No tiene por qué ser siempre una parábola. No tiene por qué ser siempre la misma recta o la misma parábola, dependiendo de cómo sean estos renglones que van a ir apareciendo acá como definición de la función definida por tramos. Esto puede ser nuevo para ustedes, aunque me animaría a decir que alguna vez vieron alguna función definida por tramos, cuando, por ejemplo, en el ingreso vieron el módulo de x, ¿no? Cuando vieron el módulo de x, definido como tal, o el módulo de a, vieron que módulo x vale x si x es positiva o 0. Y el módulo de x se le cambia de signo al argumento, o sea, va a valer menos x si el x es negativo. ¿Les suena esto? ¿Lo vieron? Sí, sí. Creo que sí. Como definición del valor absoluto de un número o el módulo de un número, ¿no? Esto que está acá, chicos, que ya lo han manejado para definir lo que es el valor absoluto de un número, es una función definida por tramos. ¿Cuánto vale el módulo de x? Y si x es positivo o 0, vale x directamente. Si x es negativo, le tengo que agregar un menos adelante para transformarlo en positivo. ¿Se acuerdan que el módulo de un número siempre es un número positivo, ¿no? O 0, al sumo 0. Por ejemplo, si x vale menos 80, ¿cuál tomo? ¿El renglón de arriba o el renglón de abajo? El de abajo, ¿no? El de abajo. Si x vale menos 80, estaríamos en un caso donde x es menor que 0. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de menos 80? Y vale menos 80. Menos 80 es 80. Es una forma de anotar esto de calcularle el módulo a un número, si es positivo de una manera, si es negativo de otra.
Una función definida por tramos que casi sin querer ustedes ya utilizaron hace un tiempito, o lo repasaron al menos en el ingreso, ¿no? Bien, ¿cuál es la idea? ¿Qué nos pide la consigna de este ejercicio? Que intentemos hacer una gráfica, ¿sí? Y ahí hacemos alguna discusioncita conceptual para responder parte de las consignas que siguen después de ese gráfico. A ver si noté, si puse, creo que lo hice previamente, para quedar un poquito más prolijo. Bueno, nos vamos a concentrar después de hacer el gráfico, en la consigna A. Pero imaginemos que tenemos que graficar esta función. Acá he dibujado un par de ejes, la variable se llama t. Muchas veces en la ingeniería la variable va a ser nombrada con t, porque muchas veces va a ser el tiempo la variable independiente. Y la función se llama f mayúscula de t. En el eje que antes era x, tenemos ahora t, variable independiente. En el eje que antes era y, tenemos f mayúscula de t, que es la función o variable dependiente. Entonces, ¿qué esperamos acá, chicos? Esperamos como 3 gráficas, fíjense. Esperamos un tipo de gráfica para los t mayores que 0. O sea, los t mayores que 0, ¿dónde están? ¿En qué cuadrante están los t mayores que 0? En el primero. En el primero, ¿y en cuál más? Y el segundo. El segundo es este. Acá están los t mayores que 0. ¿Acá están los t mayores que 0? En el cuarto, claro, no queda otro, ¿no? En toda esta región, que estoy pintando acá, están los t mayores que 0. ¿Se entiende eso? En toda esta región del plano va a estar la gráfica de 3t. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Sí, profe. Negro. ¿En qué región del plano va a estar la gráfica de 2t menos 1? Fíjense. Esta expresión, ¿dónde lo voy a tener que graficar? Esto que está acá en naranja. Entre los t mayores o iguales que menos 2, y los t, mayores que menos 2, y los t menores o iguales que 0. El menos 2, supongamos que está acá, ¿sí? Supongamos que cada una de estas divisiones es una unidad. El 0 dijimos que está acá. Estoy pensando en el eje horizontal, en el eje t. Acá voy a poner una línea vertical de trazos. Voy a tratar de hacerla lo más vertical que me salga. Una línea de trazos. Y acá iría una línea continua naranja, ¿sí? Sobre el eje f de t. Y en esta región, que voy a pintar en otra dirección, estará la gráfica de 2t menos 1. No estoy haciendo ninguna gráfica, solamente estoy delimitando las regiones donde van a aparecer los grafiquitos que estoy buscando, los gráficos de cada expresión. ¿Dónde va a estar graficada esta constante menos 1? ¿En qué parte del plano? En esta parte, los t menores o iguales que 2. O sea, línea continua acá, pegadita a la línea de trazos que hice recién, sobre la línea de trazos. Línea continua, y en esta región estará hasta el menos claro, infinito. ahí sería hasta los menos infinitos, ¿no? Más. Claro, de menos infinito a menos 2, 1. De menos 2 a 0, otro. Y de 0 a infinito, otro. Incluyendo en algunos casos esos límites, ¿no? Como están acá con el menor igual o con el mayor directamente. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Vamos de lo más, bien, vamos de lo más chico a lo más grande. Vamos de menos infinito a menos 2. El primer tramo, por decirlo así, yendo de negativos a positivos. ¿Qué tipo de función es menos 1? Es una constante lineal, una va a ser una... Correcto, una constante. Una lineal, particularmente una constante, que va a valer menos 1 siempre. Siempre que t valga valores más chicos que menos 2 o menos 2. Entonces la gráfica que uno espera es eso. ¿Lo ven? Una constante, la que está ahora en naranja, siempre vale menos 1, por eso es constante, desde menos infinito, viene de allá la gráfica, hasta el menos 2, incluyéndolo, por eso puse ese puntito engordadito ahí. Ya voy a borrar este sombreado dentro de un ratito, pero quiero que queden delimitadas las regiones, ¿no? De menos 2 a 0 estaríamos en el segundo renglón, de abajo para arriba, como lo hemos tomado. ¿Qué tipo de gráfica espero si la expresión es 2t menos 1? Creo que es también una lineal. Una lineal. O sea, ¿qué tipo de gráfica espero si la función es lineal? Geométricamente, si la función es lineal, geométricamente, ¿cómo es su gráfica? ¿Es una parábola? ¿Es una recta? Una recta. Una recta.
Acá va a ser un segmento de recta, ¿se entiende? Porque va a ser una recta acotada por t que va desde menos 2 a 0. La ordenada al origen sería menos 1, la pendiente sería 2, podría dar valores cercanos al menos 2, cercanos al 0, tomar los extremos y graficarlo. Eso lo van a hacer ustedes, ¿no? Yo más o menos hice esa interpretación. Si t vale menos 2, aunque sabemos que está fuera de esta expresión, si t se acerca a menos 2, esto sería 2 por algo parecido a menos 2, o sea, 2 por menos 2, menos 4, menos 1, por acá deberíamos llegar casi al menos 5, sin tocarlo, pero con la noción de límite que la compañera recordaba hace un ratito, nos acercamos indefinidamente al menos 5. ¿Sí? Cuando t se acerca o vale 0, 2 por 0, 0, 0 menos 1, es este puntito gordito que quedó acá. Acá sí está engordado porque está incluido el 0. No está incluido el menos 2, pero sí está incluido el 0. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí. El otro intervalo que nos queda para graficar es para los t mayores que 0. Insisto, sería el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. La expresión también es de una recta, es una función lineal, que tiene ordenada al origen 0, o sea, va a pasar por el origen esa recta. Va a ser en realidad una semi-recta, porque va del 0 hasta el infinito, al menos en valores de t, y tiene pendiente 3, o sea, va a ser más empinada, como decía mi abuela Petrona, va a ser más empinada que la recta o el segmento de recta que graficamos recién. Por ejemplo, algo así, ¿no? Básicamente arranca en 0, pero no lo contempla y tiene pendiente positiva, sería. Correcto, pendiente positiva de valor 3. O sea, cuando t vale 1, la función se acerca a 3 por 1, 3. ¿Sí? Cuando t vale 1, por acá debería estar aproximadamente el valor 3. Limpio un poco el gráfico. Si puedo. Me deja la tecnología, limpio un poquito esto, para dejarles solamente el gráfico. Después, si lo quieren ver, recuerden que va a estar el video. De todos modos, tamaño lío que suelo hacer con estos dibujos, no sé si les aporta mucho, pero si les sirve, está el video. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esos tres tramos, entonces, son, en su conjunto, el gráfico de la función f de t. Esto es nuevo. Esto probablemente sea nuevo para muchos de ustedes. ¿Sí? Una función, que es función porque cumple todos los requerimientos de la función. Fíjense, a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de la imagen. Eso se sigue cumpliendo. Lo que pasa es que es en tramos diferentes. Más adelante, dentro de poquito, dentro de algunas semanas, a este tipo de funciones lo vamos a analizar fuertemente porque presentan o pueden presentar discontinuidades. Aquellos que hayan visto funciones continuas sabrán de qué les estoy hablando. Los que no lo hayan visto ya intuyen que no puedo hacer toda esta gráfica con un solo trazo, sin levantar el lápiz, por decirlo así, ¿no? Sino que tengo bien definidos 3 tramos donde hay incluso algunas discontinuidades en ese trazo. Bueno, va a ser importante porque físicamente una discontinuidad puede significar, no sé, un sistema que colapsa, que deja de funcionar, que tiene respuestas no claras, etcétera, etcétera. Preguntas hasta acá, antes de continuar con la consigna. Bueno, espero que estén por ahí. Fíjense lo que dice el inciso A. Ya hicimos parte de lo que pedía la consigna fuera de los incisos. El inciso A dice, en el gráfico, acá falta un tilde, en el gráfico de la función, ubique dentro del dominio, ¿quién es el dominio? ¿F o T? La variable. La variable, o sea, T. Ubique dentro del dominio los siguientes valores de T. O sea, le damos valores de T, que son los que están acá, y determine sus imágenes. ¿Sí? Los datos que nos da son valores de T, y determinamos el valor de la imagen. Cuando T vale 0, y podemos hacerlo primero gráficamente, para ver si estamos recordando cómo se lee una gráfica. Cuando T vale 0, o sea, cuando estamos por acá, en este valor de T, ¿cuánto vale la función? 0. 2 por t Menos menos 1. 1. 0, menos 1, 2 por t menos 1. El valor. Hasta acá, las apuestas van 33% para cada uno. ¿Vale 0 o vale menos 1 la función? Menos 1. Vale menos 1. Claro, vale menos 1.
Fíjense, cuando t vale 0, es cierto que en la gráfica tengo dos cosas cerquita. Tengo este tramo, el de 3t, y también tengo este otro tramo. Pero ¿dónde está el punto gordo? En este tramo que estoy marcando aquí. ¿Sí o no? Este tramo, como ya algún compañero se dio cuenta y lo empezó a tirar por ahí, es el 2t menos 1. En 2t menos 1 está el t igual a 0. ¿Sí o no? En el 3t no está el t igual a 0. Está uno cerquita al 0. Por ejemplo, el 0,0000000000001 está en este tramo 3t, pero no el 0. Están los vecinos del 0, los vecinos más grandes que el 0, pero no el 0. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí. Bien. Entonces eso, o lo vemos gráficamente, o como bien hizo el compañero, lo calculamos. Deberíamos decir que f de 0 es, habiendo elegido qué tramo, sería 2 por, donde dice t ponemos 0, 2 por 0, menos 1. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. O sea, el gráfico estaba bien hecho, ¿no? Más o menos lo había hecho bien. ¿Se entiende? De ahí sale el menos 1 que coincide con el gráfico. A ver, no hay magia en esto. El gráfico yo lo hice con esta expresión. No hay que asombrarse tanto. Pero así se saca analíticamente. Si ahora t vale un medio, ¿en cuál de los tres tramos estamos, chicos? Primero, segundo, tercero. Diciendo primero, segundo, tercero, como está expresado acá en f de t. El primero. El primero. Porque un medio es mayor que 0. Entonces, f de un medio será, dijimos en el primero, 3 por, donde dice t, ponemos un medio. 3 por un medio. O sea, 3 medios. La solución acá, por la tabla la completamos con ese valor. ¿Coincide con el gráfico? Y cuando t vale un medio estaríamos por acá. Si t vale un medio, podríamos intuir, vamos acá con línea recta, llegamos acá, y acá estaría el 1,5 aproximadamente, por supuesto, que es el 3 medio que nos dio. ¿Se entiende? Profe, ¿Me escucho? una pregunta. ¿Cómo sabemos cuál elegir para ¿Cuál cambiar el tramo? valor? ¿Cuál tramo elegir? Sí, ¿cuál tramo? Dependiendo, a ver, vas a mirar en esta parte, en la definición de la función te vas a concentrar en las condiciones. Acá están las condiciones. ¿Sí? Entonces, el primero era un valor de t igual a 0. ¿Dónde está el 0? ¿Acá, acá o acá? Tiene que estar en un solo lado, porque si tuvieran más de un lado, no sería función. Tiene que estar en un único lado. Está el 0. ¿Es mayor que 0? Y no. No está en el primero, ¿no? No estaría en el primero. El 0, estamos volviendo al ejemplo anterior, ¿no? De la primera columna de la tabla. El 0, ¿está entre menos 2 y 0 inclusive? Sí. Entonces elijo el segundo tramo. No podría estar en el tercero, porque el 0 no es menor o igual que menos 2. Entonces, sí o sí está en el segundo. Con el 1 medio, de paso repasamos. ¿El 1 medio es mayor que 0? Sí. Está en el primer tramo, entonces. El 1 medio está en el primer tramo. ¿El 1 medio es más chico que 0 y mayor que menos 2? No, no puede estar en el segundo. De ninguna manera. ¿El 1 medio es más chico que menos 2? No, tampoco. Menos mal que solamente está en el primer tramo, porque si no estaría mal definida la función. ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. De nada. Corro un poquito acá, si no hago tanto lío como suelo hacer. Corro esto. Bien. Vamos a discutir un poquito con el menos 2. ¿Dónde está el menos 2? El t igual a menos 2. Tercer tramo, ¿no? Tercer tramo. Estaríamos acá. Entonces, ¿cuánto vale f? F quise decir. ¿Cuánto vale f de menos 2 si estamos en el tercer tramo? Menos 1. Menos 1. No depende de t. Es una constante, dijeron ustedes, ¿no? Menos 1 es el resultado. Si t vale menos 3, ¿dónde estamos? ¿En qué tramo estamos? En el tercero. Es menor que menos 2. Entonces, de nuevo, f de menos 3, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1, muchas gracias. Gracias por la paciencia, chicos. Yo sé que es un embole activar el sonido para decir tamaña pavada, pero cuando pregunto es para, no solamente para que me digan los resultados, sino para que darle la oportunidad que alguien diga, no sé, Gaby, no tengo ni idea, paremos acá, ¿no? Si me pueden ir diciendo y no está la respuesta, no sé, yo avanzo. Pero aprovechemos para las dos cosas, ¿no? No se dejen llevar, por favor, aquellos que tienen dudas, con las respuestas rápidas de los compañeros que lo van entendiendo. Porque se trata de ir al ritmo de todos. Y en ese de todos, a veces aceleramos para uno, desaceleramos para otro, etcétera, etcétera. Cuando t vale menos 1 medio, ¿en qué tramos estoy?
En el 2 y En el el 2, resultado es menos porque 2. bien, porque el menos 1/2 no es mayor que 0, porque menos 1/2 no es menor que menos 2, está entre menos 2 y 0. Como bien decía el compañero, ya adelantaba el resultado, f de menos 1/2, como estamos en el segundo tramo, será 2 por t, o sea, 2 por menos 1/2, importante acá los paréntesis, menos 1. 2 por menos 1/2 es menos 1, menos 1 menos 1 es menos 2. ¿Estará bien esto en el gráfico? Y miremos, el menos 1/2 estará por acá está el menos 0,5, más o menos. Si vengo por acá, con esta gráfica, llegaré aproximadamente al menos 2. La estoy dibujando, como dicen ustedes, ¿no? Pero bueno, está por ahí cerca. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bien, continúo entonces, hasta que haya alguna pregunta. El inciso B nos pide que demos, ese D con acento significa de dar, ¿no? De elementos, si tuviera en infinitivo diría dar elementos del dominio, cuyas imágenes sean menos 1, 0 y 6. O sea, ahora es al revés, me da valor, todos estos son valores de f de t, porque dice que las imágenes valen esto. Y lo que me pide que determinemos son valores de t, donde la función valga menos 1. ¿Se entiende? Me pide valores de t. A ver, empecemos de uno. ¿Qué valores de t puedo dar como ejemplo cuya imagen son menos 1? ¿Cuántos? ¿Cuántos valores de t hay tal que su imagen, la imagen de la función, sea menos 1? Un solo valor de t. ¿Cuál? 0. 0. Por acá está el menos 1. Entonces, este valor es la imagen menos 1. Está acá. ¿Y acá no, che? Sí, ahí del ¿Y acá? al menos infinito. ¿Y acá? Claro, pero del menos infinito, el menos 2 y el 0. Muy bien, muy bien. Entonces, f de t vale menos 1 en muchos lados. De hecho, ¿se acuerdan que era un valor constante? ¿No? Venía de ahí. ¿Sí? Entonces, ahí borro. Eso quería hacer. ¿Para qué valores de t entonces la función va a valer menos 1? Para los que ustedes dijeron. Para todo este tramo, para este tramo completo, y también para t igual a 0. Porque en t igual a 0, como bien decía el compañero, que fue el primero que se dio cuenta que había un valor, la función vale menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos escribir esto, cómo lo formalizamos. F de t es igual a menos 1 si t es menor o igual que menos 2, o, acá se pone una O, y una O es como una B corta, así como recién poníamos el sombrerito, la B corta al revés cuando queríamos decir I, cuando queríamos decir O, en matemáticas, simbólicamente, ponemos esa B corta chiquita. O, porque puede ser cualquiera de las dos posibilidades, por eso ponemos una O, T igual a 0. ¿Entiende lo que acabamos de escribir? Yo no lo entendí. No lo entendí. Me dijiste que no, ¿no? ¿Escuché bien? Sí, yo no lo entendí. Perfecto. Estamos buscando elementos del dominio, entonces, si nos piden dar elementos del dominio, esto que está acá, significa que me está pidiendo valores de t, ¿sí? Vamos a dar como resultado valores de t, cuyas imágenes, o sea, cuyos valores de f de t, sean estos tres valores. Empecemos con menos 1. Entonces miramos acá en la gráfica. ¿Cuándo vale menos 1 la función? O sea, en el eje Y. ¿Cuándo la función vale menos 1? Y deberíamos trazar una recta horizontal en menos 1, y en todos los lugares donde se corte la gráfica voy a tener valores de la variable t que me dan como resultado menos 1. Si trazo una recta horizontal en menos 1, tengo toda una parte de la definición de f de t donde la función vale menos 1, que es de menos infinito hasta menos 2. Este tramo. Fíjate que la función vale menos 1 para los t menores que menos 2. Pero también la función vale menos 1 en esta parte de este segmento de recta, en este extremo. ¿Cuánto vale t acá? 0. ¿De dónde viene el t igual a 0? De acá, de esta parte. Cuando t valía 0, habían puesto 2 por 0, 0, 0 menos 1, menos 1. Entonces, otro resultado posible. Entonces, ¿qué quiere decir esto que le tenemos que hacer un cuadrito? Porque ya es el resultado que estamos buscando. F de t va a valer menos 1, que es lo que nos pide la consigna. Si t vale
si t toma valores más chicos o iguales que menos 2, o bien si t es igual a 0. Eso lo vimos o gráficamente o lo determinamos acá si queremos. ¿Me entiende? Sí, ahora Sí. puedo entender. ¿Sí? Bien. Hagamos lo propio ahora con 0. F de t va a valer 0. ¿Cuándo, chicos? Veamos en el gráfico primero. ¿Y pasa qué cosa? ¿Cuándo la función vale 0? Puede ser que no haya valor de Claro. X. Nunca vale 0 la función, fíjense. ¿No? La función toma valores menos 1 para este tramo. Valores que van desde el menos 5 al menos 1 en este tramo. Valores que van desde un poquito más arriba de 0 hasta infinito en este otro tramo. Pero nunca la función vale 0. ¿Sí? Entonces, f de t igual a 0, nada, nunca. ¿No? Entonces escribimos acá. Nunca. O dicho de otra manera, para todo t, f de t es distinto de 0. Es otra manera de decir lo mismo, ¿no? Hacemos otro cuadrito acá con el resultado. F de t igual a 0, ¿cuándo? Nunca. Este nunca da idea de tiempo, y acá no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de valores de la variable, por eso lo pongo formalmente. Esta al revés, recuerden que significa para todo t, f de t es distinto de 0. Eso es lo mismo que decir, no hay ningún valor de t en el cual f de t valga 0. Vamos, ya vimos entonces este segundo caso, vamos con el tercero. ¿Cuándo la función puede valer 6? Cuando vale 2. Bueno, porque, como te diste cuenta, f de t es igual a 6. ¿Cómo nos dimos cuenta? No, porque cambié la t por el 2 en la primera función sería. Claro, primero te diste cuenta en qué tramo estarías, porque mirando gráficamente, el 6 de la función no está en el primer tramo, no está en el segundo, hablo del de la izquierda, el central, está en el de la derecha. El 6, ¿no? El 6 estará por acá arriba, es este tramo. Este tramo, acuérdense, eran los t mayores que 0, que es el que el compañero dice, acá. Entonces, ¿en qué valor de t 3t vale 6? Él lo hizo mentalmente, se dio cuenta que si acá pone un 2, esto da. O lo podemos resolver como una ecuación. 6 sobre 3, t igual a 2. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí. Entonces, f de t vale 6 y t es igual a 2. Terminó la parte también. No hay ninguna otra solución, ¿no? Y... algo hice como muy mal, ¿no? Ahí va. No hay ninguna otra solución para esto, y podríamos notarlo también. Supónganse que no nos damos cuenta de lo que se dio cuenta el compañero, y es que pertenecía al primero de los tramos que están acá listados. Podríamos a propósito igualar todas las expresiones con 6. Y depende del valor de t que nos dé, darnos cuenta si estamos realmente en el intervalo de definición. Por ejemplo, 2t menos 1 igual a 6. Despejo t, y seguramente el valor de t que me va a dar no está entre menos 2 y 0. Igual a 6 menos 1. Menos 1 igual a 6. Eso ya es un absurdo. No tiene solución. No hay ningún valor de t donde menos 1 sea igual a 6. ¿Sí? Eso si no nos llegamos a dar cuenta de haber tenido que usar sí o sí el primer tramo. O sea que para estos ejercicios así es mejor graficar primero y después sacar. Siempre cuando uno tenga la posibilidad de graficar, es una muy buena aproximación. Lo que pasa es que no siempre vamos a tener la posibilidad de graficar. Digo, no siempre las expresiones van a ser sencillas, insisto. A medida que vayamos avanzando con el cálculo 1, con la materia quiero decir, van a ir apareciendo, bueno, expresiones más complejas. De eso se trata, de ir mejorando, ¿no? De ir agregando posibilidades de análisis con la matemática que vayamos viendo. Pero bueno, mientras tanto, mientras se pueda, siempre que podamos hacer una gráfica, es bienvenida, por lo menos para intuitivamente saber por dónde vamos con los resultados. A veces no va a alcanzar y va a haber que demostrarlo analíticamente, por eso es que voy haciendo como los dos esquemas. Los vemos desde el gráfico, pero lo calculamos analíticamente. Cuando digo analíticamente, es usando fórmulas. ¿Me explicó? Sí, sí. Bien, preguntas, porque estoy por terminar, me estoy por ir a la última diapositiva para saludarlos. ¿Preguntas sobre lo que hemos visto completamente hoy o en esta última parte? Yo tengo una duda, pero nada que ver con el tema que acabamos de ver.
Bueno, ¿te parece pertinente preguntarla ahora? ¿Algo tiene que ver o me querés preguntar algo sobre las clases en general? Para resumirla, la cambio. ¿Dónde puedo encontrar los significados de los símbolos? En la primera hoja, segunda o tercera, después de la carátula, en el texto de cátedra, están. Listo. Estaban ya en el material del ingreso, pero también lo hemos reproducido en la segunda o tercera carilla en el PDF, que insisto, está en Classroom, en trabajo en clase, ahí tienen que entrar a materiales de estudio, uno de los 3 subtítulos dice texto de cátedra, está subido solamente un archivo PDF que dice tomo 1, 2021, una cosa así. Ahí está todas estas guías de trabajo, los teóricos, para que ustedes los vayan siguiendo, y ahí está lo que me estás preguntando. Dale, gracias, profe. Bien, quedan trabajos, fíjense, pendientes para que sigamos discutiendo, lo vamos a hacer en la próxima clase, todo esto quedó pendiente, lo vamos a seguir haciendo, no termina acá, pero sí quiero que sepan que con los temas que se han visto en la teoría, más allá de que no hemos hecho ejemplo de todos, podríamos estar, de trabajo práctico número 1, que empieza en la página 22, podríamos estar avanzando entre el ejercicio 1 y el ejercicio 14 inclusive. Insisto, muchos de estos ejercicios, o varios de ellos, ya los hemos tomado como ejemplo, varios de los ejercicios que hemos salteado se resuelven con los ejemplos y la teoría que era marco de estos ejemplos, y hay algunos sobre los que no hemos trabajado todavía en el práctico, pero están en condiciones de resolverlos, o al menos empezar la resolución. Mi consejo es que vayamos ganando tiempo en ese sentido, que vayan avanzando en la resolución, así el lunes hemos avanzado un poquito más y podemos aprovechar las clases de consultas que tengamos a partir del lunes. ¿Me parece? Genial, profe. Bueno. Les agradezco muchísimo por la atención, ha sido un trabajo importante, muy largo, así que ha llevado un esfuerzo importante de ustedes, así que se los agradezco muchísimo y les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo prontito. Nos vemos, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. No, profe, gracias. Hasta luego. Chao, mucho gusto.